Bien, vamos a continuar con el enlace químico. En este caso nos vamos a encargar de ver un poco más en detalle el enlace iónico. Sí, el enlace iónico es el más simple de entender porque en realidad es lo que estuvimos viendo en el video anterior, ¿sí? Cuando se encuentra un átomo, ¿sí? Que es muy electronegativo, o sea, que le gustan mucho los electrones, tiene una alta afinidad por electrónica, ¿sí? Con un átomo, ¿sí? Que quiere desprenderse de electrones para poder así tener configuración electrónica de capa completa. ¿Sí? Evidentemente lo que va a ocurrir es la transferencia de electrones desde el elemento más electropositivo, el menos electronegativo, hacia el más electronegativo, ¿sí? El menos electropositivo. Cuando ocurre eso, la transferencia total de electrones desde un átomo hacia el otro, es lo que se conoce como el enlace iónico. ¿Sí? O sea, el enlace iónico siempre se da entre un elemento con baja electronegatividad, o sea, baja energía de ionización, baja afinidad electrónica, o sea, un metal, ¿sí? Los elementos que se encuentran a la izquierda de la tabla periódica, ¿sí? Cuando un elemento de estos se encuentra con un elemento de alta electronegatividad, o sea, alta energía de ionización, alta afinidad electrónica, ¿sí? O sea, un no metal, aquellos que están a la derecha de la tabla periódica, ¿sí? Lo que se produce allí es una transferencia de electrones, ¿sí? Desde el elemento de baja electronegatividad al elemento de alta electronegatividad, y lo que se produce es la formación de iones, ¿sí? Obviamente el elemento de baja electronegatividad sí formará un catión, el elemento de alta electronegatividad al recibir un electrón de más va a formar un anión y un catión, digamos, por atracción electrostática, se mantienen unidos y eso da lugar a lo que es el enlace iónico. Se llama iónico porque las especies que intervienen en el enlace son iónicas, son iones. ¿Sí? Como regla, como regla para poder decidir si el enlace va a ser iónico o no, se dice que la diferencia de electronegatividad entre el no metal y el metal tiene que ser por lo menos de 1.7 o 1.9, o sea, en un rango de 1.7 a 1.9. En realidad eso es puramente arbitrario, es simplemente para decidir y que todos nos pongamos de acuerdo cuándo se va a considerar el enlace iónico y cuándo no se lo va a considerar el enlace como iónico. O sea que si la diferencia de electronegatividad es de 1.7 o más grande que 1.7, eso depende del libro que ustedes lean, pueden encontrar 1.9 también como ese número, digamos, el límite. Si es más grande que 1.7 o 1.9, digamos, se dice que el enlace es iónico. O sea, la diferencia para que se produzca un enlace iónico, tiene que haber mucha diferencia de electronegatividad entre un átomo y el otro. O sea, uno tiene que querer ceder electrones con mucha fuerza, el otro tiene que querer aceptar electrones con mucha fuerza. Cuando se juntan dos átomos que tienen esa característica, se produce un enlace iónico. ¿Sí? Si miramos el ejemplo que vemos aquí, es la reacción del litio con el flúor. ¿Sí? El litio pertenece al grupo 1, el flúor pertenece al grupo 17. ¿Sí? El litio tiene una configuración electrónica, como todos eh, los elementos del grupo 1, que tiene un electrón de valencia, en este caso en un orbital 2s. Y el flúor, ¿sí? Es un elemento que pertenece al grupo 17 y como todos los elementos del grupo 17, tiene 7 electrones de valencia, en este caso ubicados 2 en el orbital 2s y 5 en el orbital 2p. Fíjense en una cosa interesante. Si el litio pierde ese electrón que tiene en el orbital 2s, queda con configuración electrónica 1s2. Esa es la configuración electrónica del helio. ¿Sí? De hecho, aquí está mal puesto, está cambiado. Fíjense que la configuración electrónica que yo le he puesto al litio más en realidad están cambiadas aquí. El que es configuración electrónica que yo le he puesto al litio más debería ser 1s2 y la del fluoruro debería ser, digamos, 1s2, 2s2, 2p6. Bueno, eso ya lo voy a arreglar en la versión final. Me acabo de dar cuenta en este momento. Lo que les decía, fíjense que el litio, si pierde este electrón, queda con configuración electrónica de helio.
¿sí?, de un gas noble, completa el primer nivel de energía, ¿sí? Mientras que el flúor, para completar el segundo nivel de energía, le hace falta un electrón. Sí, esa es la razón fundamental por la cual el flúor es muy electronegativo, el litio es muy electropositivo. El litio va a querer transferir ese electrón que tiene de más a toda costa y el flúor va a querer recibir un electrón de donde sea, ¿sí? Porque de esa manera ambos van a quedar con configuración electrónica de gas noble. O sea que el litio, cuando reaccione con el flúor, lo que va a hacer, el litio le va a transferir ese electrón de valencia que tiene al flúor. El litio va a quedar como litio más con lo que yo les decía, configuración electrónica 1s2, ¿sí?, que es la configuración electrónica del helio, y el fluoruro, ¿sí?, va a quedar con 8 electrones de valencia, ¿sí?, con configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, o sea, de capa completa, con el segundo nivel de energía completo, que es la configuración electrónica que tiene el neón. O sea que con esa transferencia de electrones, ¿sí?, ambos átomos quedan con configuración electrónica de gas noble. ¿Sí? Ambos, ¿sí?, ambos elementos completan el octeto, ¿sí?, los 8 electrones. Obviamente el litio no va a tener 8 electrones porque el primer nivel de energía se completa con 2 electrones, pero desde el punto de vista conceptual sería como que si tuviese el octeto completo. En realidad, estrictamente hablando, decir octeto completo es lo mismo que decir nivel de energía completo. Los iones, como les decía anteriormente, se van a mantener unidos en un cristal. En realidad, uno acá pone simplemente 2 iones, pero estrictamente hablando, ya vamos a ver en una transparencia más adelante, no se tiene únicamente 2 iones. La molécula de fluoruro de litio es como el cristal de cloruro de sodio. Realmente es un cristal tridimensional con una gran cantidad de iones fluoruro y iones litio. Lo que sí podemos asegurar que dentro de ese cristal la cantidad de iones fluoruro es exactamente la misma que la cantidad de iones litio, si no el cristal estaría cargado, y eso no es así. Los cristales tienen carga neutra. ¿Sí? La estabilidad, ¿sí?, o la fuerza de ese enlace, ¿sí?, uno claramente puede predecir por interacción coulombica, o sea, mirando la ecuación de Coulomb, que va a ser realmente muy fuerte. De hecho, el enlace iónico es el enlace más fuerte de los tres, y uno tiene que comparar el enlace en términos generales, ¿sí?, el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, el más fuerte es el enlace iónico, ¿sí? Recuerden que para los enlaces iónicos o los compuestos iónicos, ¿sí?, la estabilidad de ese enlace, la fuerza de ese enlace, viene medido por la energía reticular. ¿Sí? Fíjense que nosotros ahora, teniendo en cuenta esto que acabamos de ver, nosotros más o menos podemos ahora entender por qué el estado de oxidación de los metales alcalinos, aquellos que están en el grupo 1, era +1. Es +1, ¿sí?, porque tiene una gran tendencia a perder un electrón, y cuando pierde un electrón, digamos, queda con carga +1. ¿Por qué los metales alcalinos térreos tienen estado de oxidación +2? Bueno, porque tienen mucha tendencia a perder 2 electrones. La otra opción sería ganar 6 electrones, pero eso energéticamente no va a ocurrir. Si se fijan en el grupo 3, ¿sí?, que es donde está el aluminio, ¿sí?, también tiene la posibilidad o perder 3 electrones, ¿sí?, o ganar 5. Bueno, también va a optar por perder 3 electrones. Entonces el aluminio tiene estado de oxidación +3. ¿Sí? Por otra parte, fíjense que a la derecha de la tabla periódica, ¿sí?, en el grupo 17 o 7A, como está puesto aquí, ¿sí?, aparece el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. ¿Sí? Todos estos elementos tienen configuración electrónica NS2-NP5, o sea que si logran aceptar un electrón o robar un electrón de algún lugar, ¿sí?, van a quedar con una carga negativa y con configuración electrónica del gas noble que le sigue, o sea, NS2-NP6. ¿Sí? El grupo del oxígeno, fíjense, siempre nosotros dijimos que el oxígeno, cuando vimos nomenclatura, cuando vimos
los estados de oxidación, siempre dijimos que el oxígeno en general trabaja con estado de oxidación -2. ¿Por qué eso es así? Bueno, porque si él gana 2 electrones, ¿sí?, que tiene configuración NS2, NP4, esa es la configuración, perdón, 2S2, 2P4, esa es la configuración electrónica que tiene el oxígeno. Si gana 2 electrones, queda con configuración electrónica 2S2, 2P6, ¿sí?, que es la configuración electrónica del neón, ¿sí? Lo mismo pasa con el nitrógeno, que forma aniones tricargados, con 3 cargas negativas, ¿sí? Fíjense que el oxígeno no va a formar aniones con una carga negativa, porque tampoco quedaría estable, quedaría isoelectrónico con el flúor, y el flúor sabemos no es estable, entonces no va a ser estable. El que sí es estable es el que tiene 2 cargas negativas. Lo mismo pasa con el nitrógeno, como les decía recién. El nitrógeno, ¿sí?, tiene configuración electrónica 2S2, 2P3. Necesita 3 electrones, ganar 3 electrones, incorporar 3 electrones a su átomo neutro para tener configuración electrónica de capa completa, la misma configuración electrónica que el neón, ¿sí? Entonces el anión estable es el nitrógeno 3-, ¿sí? Para los elementos del bloque S y del bloque P, nosotros más o menos para algunos, sobre todo para los que tienen lo de los primeros periodos, nosotros podemos más o menos predecir cuál van a ser los aniones, cuántas cargas van a tener los aniones estables y los cationes estables, ¿sí? Ya vemos que para los elementos del bloque P, ¿sí?, tienen múltiples estados de oxidación, tienen múltiples electrones, estados electrónicos estables, y eso es en realidad por la presencia de los orbitales D. Realmente allí se hace muy complejo poder predecir cuál es el estado de oxidación. Si normalmente los del grupo 11, tienen estado de oxidación +1, los del grupo 12 tienen estado de oxidación +2, los del grupo 13, ¿sí?, los del grupo, 3 tienen estado de oxidación +3, en fin. Pero no sé, en el bloque D realmente no se puede predecir cuál es el estado de oxidación que van a tener los iones. Veamos cómo escribimos una estructura de Lewis. Cómo se escribe un compuesto, la estructura de Lewis de un compuesto iónico. Sí, nosotros ya vimos, el litio reacciona con el flúor para dar el fluoruro de litio. Fíjense que el fluoruro de litio, la estructura de Lewis del fluoruro de litio es litio más, ¿sí?, y al lado se coloca el flúor, el fluoruro, el ion fluoruro. Ahora, ¿cómo se escribe el ion fluoruro? Bueno, se escribe con los 8 electrones de valencia, ¿sí?, entre corchetes y con una carga negativa. ¿Qué significa eso? Que la carga negativa pertenece a todo ese ion, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces hay que indicarlo cuando yo tengo varios electrones, ¿sí?, hay que indicarlo con un corchete, ¿sí? Veamos el cloruro de cesio, que sería otro ejemplo de compuesto iónico. Sí, el cesio grupo 1, el cloruro grupo 17. ¿Sí? Entonces el cesio tiene un electrón de valencia, el cloro tiene 7 electrones de valencia, el cesio le va a transferir ese electrón de valencia al cloro, y lo que va a dar lugar es al cesio más y el anión cloruro, ¿sí? La forma de escribir, ¿sí?, la estructura de Lewis es esa que nosotros vemos aquí. Al igual que en el caso del ion fluoruro, el ion cloruro hay que escribirlo entre corchetes. Veamos el caso del bromuro de magnesio. El magnesio, ¿sí?, es un elemento perteneciente al grupo 2, por lo tanto tiene 2 electrones de valencia, ¿sí? Y de la misma manera que habíamos visto antes para el cloruro de magnesio, ¿sí?, en el video anterior, en este caso vemos de que al magnesio no le sirve reaccionar con un bromo, porque el bromo puede recibir únicamente un electrón, y el magnesio necesita ceder 2. Entonces en realidad necesita 2 bromos por cada magnesio.
Entonces el magnesio de esa manera le puede transferir sus 2 electrones de valencia, ¿sí?, a cada uno de los 2 bromos, y de esa manera, ¿sí?, formar un cristal estable, forma 2 enlaces iónicos estables, ¿sí? Entonces, ¿cómo se escribe esa estructura de Lewis en este caso? Bueno, se pone el ion magnesio más 2, porque va a quedar con 2 cargas negativas, porque pierde 2 electrones, ¿sí? Y al lado, ¿sí?, se escribe un 2, que significa, antes que el corchete, que significa que hay 2 iones bromuro, ¿sí? El ion bromuro, al igual que el ion cloruro, el ion fluoruro anteriormente, se escribe entre corchetes y con una carga negativa, ¿sí? Fíjense que esa sustancia, así como nosotros le escribimos estructura de Lewis, es neutra, porque el magnesio tiene 2 cargas positivas y el bromuro tiene una carga negativa, pero yo tengo 2 bromuros. Entonces tengo 2 cargas negativas debido a los 2 bromuros y las 2 cargas positivas debido al ion magnesio. Lo mismo ocurre con el sulfuro de potasio. Si el azufre es del grupo 16, tiene 6 electrones de valencia, ¿sí?, es del grupo del oxígeno. Y el potasio es un metal alcalino del grupo 1, por lo tanto tiene un electrón de valencia. Nuevamente, ¿sí?, aquí el que no le sirve, ¿sí?, recién en el ejemplo de recién, el metal, el magnesio, tenía que donar 2 electrones, ¿sí? Y el receptor solamente podía, o sea, el elemento de alta electronegatividad solamente podía recibir 1, entonces necesitaba 2. Aquí la situación es opuesta, ¿sí? El azufre, que es el elemento más electronegativo, necesita, ¿sí?, 2 electrones para completar su octeto, ¿sí?, para completar su nivel de energía, en este caso el tercer nivel de energía, ¿sí? Y el potasio en realidad tiene capacidad para dar un único electrón, entonces se necesitan 2 potasios, ¿sí?, para poder corroborar, para poder, digamos, satisfacer la necesidad del azufre. Fíjense que acá tengo un error, es potasio, acá en lugar de este 2 no va nada, es potasio más. Se generan 2 cationes potasio con una carga positiva, no con 2. ¿Sí? Acá cuando hice el copy-paste me quedó, cuando lo copié y lo pasteé, que es la forma en la que armo la transparencia, me quedó allí, es un error que de nuevo también tengo que corregir para la versión final cuando les mande el PDF de esto. Hay un PDF precargado ya hace unos días, pero bueno, después que les doy el teórico y que les subo el teórico, realmente suelo hacer algunos cambios y vuelvo a subir nuevamente ese PDF, pero no suele tener grandes cambios. De nuevo, entonces, en este caso vamos a generar 2 cationes potasio con una carga positiva y un anión sulfuro con 2 cargas negativas. Entonces, nuevamente, esa estructura de Lewis es eléctricamente neutra, ¿sí? De nuevo, tengan en cuenta de que ese 2 ahí en el potasio no va. Luego tenemos el óxido de aluminio. El aluminio, ¿sí?, está en el grupo 13, tiene 3 electrones de valencia, ¿sí?, y el oxígeno, como vimos, tiene 6. El oxígeno necesita 2 electrones para completar su octeto, y el aluminio tiene que donar 3 electrones. Entonces, la única posibilidad es que se junten 2 aluminios, ¿sí? Entonces pueden donar 6 electrones en total. 6 electrones en total, si no parezco un loco así. 6 electrones en total, ¿sí? Y 3 oxígenos pueden recibir cada uno de ellos 2 electrones. Entonces ahí hay una transferencia de 6 electrones desde 2 átomos de aluminio a 3 átomos de oxígeno, y de esa manera todo el mundo queda con configuración electrónica de gas noble. El aluminio y el oxígeno. El aluminio queda con 3 cargas positivas, es un catión con tricargado, ¿sí? Y el oxígeno, como ustedes ya saben, con 2 cargas negativas. Entonces, la estructura de Lewis van a ser 2 iones aluminio más 3, y 3 iones oxígeno 2 menos. ¿Sí? Bien, otro ejemplo súper clásico de unión iónica es la sal cloruro de sodio, ¿sí? La sal de mesa. ¿Sí? Fíjense, el sodio también pertenece al grupo 1, tiene configuración electrónica 3s1, y por lo tanto va a querer sacarse ese electrón de encima para quedar con configuración electrónica de neón.
mientras que el cloro, ¿sí? Como ya vimos, tiene configuración electrónica 3s2, 3p5, ahí me falta el P, 3s2, 3p5, y con un electrón de más queda con configuración electrónica de argón, o sea, 3s2, 3p6. ¿Sí? Fíjense que por esa razón el sodio es un elemento con una electronegatividad muy baja y el cloro un elemento con una electronegatividad alta. Si yo hago la diferencia de electronegatividad allí, sí, prácticamente me da 2,1. ¿Sí? De diferencia de electronegatividad, eso es más grande que el 1,7 y por lo tanto tenemos una unión iónica. ¿Sí? Nuevamente el sodio le va a transferir su electrón de valencia al cloro para dar lugar al catión sodio y al anión cloruro. Lo que ustedes ven ahí abajo, sí, es una probeta que está llena con moléculas de cloro en estado gaseoso que van a reaccionar con sodio. Fíjense, en la primera imagen, ahí, acá en la probeta está el cloro que tiene un color amarillento, y acá, aunque se ve muy poco, hay un bloque, o sea, un pedazo, porque es un sólido a temperatura ambiente, de el metal sodio, sodio 0. ¿Sí? Cuando uno saca el tapón ese que tiene la probeta y agrega ese pedacito de sodio, realmente entre que uno lo agregó y termina de caer abajo por gravedad, se prende fuego. La reacción es tan violenta, ¿sí? Se desprende tanta energía en esta reacción que prácticamente lo que uno ve es eso, que se prende fuego, como si se prendiera fuego. ¿Sí? Reacciona el sodio con la molécula de cloro. Fíjense que para que formen átomos de cloro, la molécula de cloro se tiene que disociar, se tiene que romper, ¿sí? Porque lo que tengo es una molécula diatómica, se tiene que romper, generar átomos de cloro, ¿sí? Y esos átomos de cloro son los que terminan reaccionando con el sodio metálico. ¿Para formar qué cosa? Cloruro de sodio, ¿sí? Para formar cloruro de sodio. Nuevamente, fíjense, ¿se acuerda que nosotros habíamos visto el radio atómico, el radio iónico? Sí, siempre vimos que a medida que cuando nosotros formamos cationes, los cationes siempre van a ser más chicos que el átomo neutro y los aniones van a ser más grandes que el átomo neutro. El sodio, ¿sí? Tiene un radio de 186 picómetros y el cloro 99 picómetros, ¿sí? O sea, el cloro es más chiquito, ¿sí? Mucho más chiquito, de hecho, menos de la mitad que el átomo de sodio. Sin embargo, después que se transfiere el electrón de uno al otro, el catión sodio, de 186 de picómetros que medía originalmente, pasa a medir 95 picómetros. ¿Sí? Pierde prácticamente 100 picómetros de tamaño. Simplemente porque el orbital 3s ya no está más y lo único que quedan son los orbitales 2s y 2p. ¿Sí? Entonces la contracción realmente es muy grande. Mientras que yo cuando le agregue un electrón al cloro, ¿sí? Simplemente por repulsión electrostática y porque ahora tengo un electrón de más para la misma carga nuclear, ¿sí? Se va a producir un aumento de tamaño desde los 99 picómetros, 100 picómetros, a 181 picómetros. ¿Sí? Prácticamente se duplica en tamaño. ¿Sí? Fíjense nuevamente una cosa que yo les había dicho, el cloruro de sodio, si bien uno lo representa como un ion cloruro y un ion sodio, ¿sí? En realidad no es así. En realidad lo que se forma es un cristal, como eso que ustedes ven ahí a la derecha, en donde uno tiene, en este caso, cada ion sodio, que es el violeta, está rodeado por 6 iones cloruro. Y cada ion cloruro, ¿sí? Está rodeado por 6 iones sodio. ¿Sí? Fíjense, si yo tomo este ion sodio, ¿sí? Está rodeado por 4 bolitas verdes, que son iones cloruro, pero del otro lado, en la fila que sigue, hay del otro lado, bien en la misma dirección, ¿sí? Otra bolita verde, y al frente hay otra bolita verde. Entonces, en total son 6 iones lo que están rodeando a cada ion de ion cloruro o ion sodio. Pero si uno cuenta la cantidad de iones cloruro y la cantidad de iones sodio que hay en ese bloque, es exactamente la misma. La relación sí se mantiene y es 1 a 1. Por ejemplo, en el cloruro de magnesio,
¿sí? En donde tenemos un magnesio y 2 cloro, ¿sí? La relación va a ser 2 cloro por cada magnesio en el cristal. Bueno, esto es lo que ya vimos, ¿sí? Es una tabla de radio atómico y radio iónico, en donde se vuelve a ver lo mismo, los cationes son más chiquitos que el átomo neutro, los aniones son más grandes que el átomo neutro, eso es algo muy importante, sobre todo por cómo se va a empaquetar, cuál va a ser la estructura cristalina que después va a tener esa sal, ¿sí? ¿Cómo se mide la estabilidad o la fuerza del enlace iónico? Ya lo vimos, sí, lo dijimos, es a través de la energía reticular. ¿Qué es lo que es la energía reticular? Es la energía necesaria para disociar, ¿sí?, un mol de un sólido iónico, cualquiera que sea, en sus iones gaseosos. O sea, yo tengo los iones en el cristal y lo que tengo que hacer es entregar la energía de manera tal de separar esos iones y llevarlos a todos ellos al estado gaseoso, en donde, ¿qué significa el estado gaseoso? Donde un ion no ve prácticamente al otro, ¿sí? Lo llevo lo suficientemente lejos uno del otro como para que ninguno de ellos se vea entre sí, ¿sí? Esa energía necesaria para producir ese proceso, ¿sí?, se denomina energía reticular y es proporcional a la fuerza del enlace, porque yo básicamente lo que tengo que hacer es separar, romper ese enlace iónico. La energía reticular, obviamente, tiene la misma forma que la energía calculada en la ley de Coulomb, ¿sí? Es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la distancia que separan esas cargas, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos fluoruro de sodio y tenemos óxido de magnesio. Fíjense que la distancia entre los iones es más o menos parecida, 235 picómetros para el fluoruro de sodio, 212 picómetros para el óxido de magnesio, ¿sí? Entonces, si uno quiere calcular la energía reticular para el fluoruro de sodio y para el óxido de magnesio, en principio lo que uno puede decir es la carga del sodio es una carga positiva, la carga del fluoruro es una carga negativa, entonces la pongo allí, ¿sí? El R es la distancia que separa esos dos iones. En el caso del óxido de magnesio, son 2 cargas positivas en el magnesio y 2 cargas negativas en el oxígeno. Entonces, fíjense que en realidad uno esperaría, ¿sí?, que el óxido de magnesio sea, porque los R son iguales, o son comparables al menos, ¿sí?, que más o menos la energía reticular del óxido de magnesio sea 4 veces, porque 2 por 2 son 4, ¿sí?, 4 veces más grande que la energía reticular del fluoruro de sodio. Veamos, y más o menos es así, ¿sí? La energía reticular para el fluoruro de sodio son 910 kilojoules, ¿sí?, casi 1000, y la energía reticular para el óxido de magnesio es prácticamente 4000, 4 veces más, ¿sí? Entonces uno realmente haciendo este tipo de cálculos así medio casi mentales, uno puede tener ideas de cuánto vale la energía reticular en un sólido y en el otro, ¿sí? Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Por ejemplo, comparemos el yoduro de sodio, que tiene una energía reticular de 682, con el yoduro de calcio. ¿Cuál es la diferencia entre el yoduro de sodio y el yoduro de calcio? ¿Sí? Bueno, primero, el calcio, ¿sí?, tiene carga más 2 y el yoduro tiene carga menos 1. Mientras que el sodio tiene carga 1, 1. O sea, en el yoduro de sodio la relación de carga es 1, 1. En el yoduro de calcio la relación de carga es 1, 2. ¿Sí? Entonces uno esperaría de que si las distancias de enlace fueran las mismas, ¿sí?, prácticamente la energía reticular del yoduro de calcio fuera 2 veces más grande. Pero hay que tener en cuenta que el yoduro de calcio son 2 uniones, ¿sí? Pero concentrémonos, por ejemplo, en las distancias de enlace. Veamos si eso es cierto de que son comparables. Si nosotros acá a la derecha les puse la tabla, fíjense que bueno, estas son las tablas en realidad del átomo neutro, pero en realidad cuando veamos
vamos a ver que estrictamente hablando, ¿sí? Son más o menos comparables el tamaño del catión sodio con el del catión calcio, ¿sí? Son bastante parecidas. O sea que realmente esta diferencia de 682 a 1971, realmente uno se la puede achacar a que el calcio tiene dos cargas positivas, mientras que el sodio tiene solamente una. Si vemos el yoduro de calcio con el yoduro de magnesio, ¿sí? El catión calcio tiene que ser más grande que el catión magnesio porque pertenecen al mismo grupo, pertenecen al grupo 2, ¿sí? Y el magnesio tiene un Z más chico que el calcio. Por lo tanto, el calcio tiene que ser más grande, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, las cargas en este caso es lo mismo. Las cargas son 2 en el magnesio, 2 en el calcio, una en el yoduro y otra en el yoduro, con lo cual las cargas aquí no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que en el caso del magnesio, la distancia entre los núcleos, el R, es más chiquito. Si el R es más chiquito, la energía reticular es más grande, ¿sí? Y vamos a ver que es un poco más grande la energía reticular del yoduro de magnesio que del yoduro de calcio, ¿sí? Miremos el hidróxido de sodio y lo comparémoslo con el óxido de sodio. El óxido de sodio, en el óxido de sodio, el oxígeno tiene dos cargas negativas, el hidróxido de sodio, el oxidrilo, tiene una carga negativa. En tamaños, el anión oxígeno, ¿sí? Es un poco más grande que el oxidrilo, pero no tanto, ¿sí? Perdón, el oxidrilo es un poco más grande, el oxidrilo es un poco más grande que el oxígeno menos 2, ¿sí? Pero muy poquito, porque realmente el tamaño se viene aumentado por el ion hidrógeno, pero por el átomo de hidrógeno, pero el átomo de hidrógeno es chiquito, ¿sí? Entonces realmente no hay mucha diferencia en tamaño entre el anión oxígeno menos 2 y el oxidrilo. Lo que sí hay es una diferencia de carga importante. El oxígeno tiene dos cargas negativas y el oxidrilo tiene una carga negativa, ¿sí? Por lo tanto, la energía reticular, ¿sí?, del óxido de sodio tiene que ser más grande que la del hidróxido de sodio. Y de hecho así es. Uno es 887, el otro es 2000, prácticamente 2500, ¿sí? Fíjense en el nitrato de sodio, ¿sí?, comparado con el hidróxido de sodio. El nitrato de sodio, ¿sí?, el ion nitrato también tiene una carga negativa, al igual que el hidróxido, que también tiene una carga negativa. Entonces, fíjense que sus energías reticulares son bastante parecidas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el hidróxido de sodio tiene una energía reticular un poco más grande? Bueno, porque el ion nitrato es más grande que el ion oxidrilo. Entonces, la distancia, el R, en el nitrato va a ser un poco más grande. Eso hace que la fuerza sea más chica y por lo tanto la energía reticular también sea más chica, ¿sí? Ahora fíjense en el fosfato de calcio, ¿sí? El ion fosfato tiene 3 cargas negativas y el calcio tiene 2 cargas negativas, ¿sí? Tiene, obviamente, como es de prever, una energía reticular muy, muy grande. El carbonato de calcio es otro ejemplo con energía reticular grande. ¿Por qué? Porque el carbonato tiene 2 cargas negativas y el catión calcio tiene 2 cargas positivas. Eso hace que la energía reticular, en este caso, también sea muy grande, ¿sí? Fíjense aquí, rápidamente vamos a ver lo que está graficado en este gráfico a la izquierda, es energía reticular versus, ¿sí?, los iones fluoruro, cloruro, bromuro y ioduro, ¿sí? Y lo que se está midiendo es la energía reticular para el fluoruro de potasio, es alrededor de 800, para el fluoruro de sodio, alrededor de 900, y para el fluoruro de litio, fíjense, es prácticamente, ¿sí?, un poco más de 1000 kJ por mol. ¿Por qué aumenta la energía reticular? Acá las cargas son las mismas, una y una, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que R en el fluoruro de potasio es más grande que la distancia que hay de enlace en el fluoruro de sodio, y es, a su vez, en el fluoruro de sodio es más grande que en el fluoruro de litio. ¿Por qué? Bueno, porque el litio es más chiquito que el sodio, y el sodio es más chiquito que el potasio.
si es simplemente un problema de distancia de enlace, debido al tamaño del ion, ¿sí? Y fíjense que eso ocurre siempre que nosotros en lugar de fluoruro tomamos cloruro, también, ¿sí? El cloruro de litio es el que tiene mayor energía reticular y el cloruro de potasio el que tiene menor energía reticular. Pasa lo mismo con el bromuro y con el ioduro. Ahora, si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en el catión potasio, reaccionando con el fluoruro, cloruro, bromuro y ioduro, ¿sí? Lo que vemos es que también, a medida que va aumentando el tamaño del anión, ¿sí? La energía reticular va disminuyendo. ¿Por qué? Porque aumenta R. Si aumenta R, disminuye la energía reticular. ¿Sí? Fíjense que la energía reticular en realidad es muy importante poder estimarla porque nos permite predecir, ¿sí? Algunas propiedades importantes, físicas importantes, como por ejemplo el punto de fusión. ¿Qué es lo que es el punto de fusión? La temperatura a la cual el sólido se convierte en líquido, ¿sí? A la cual yo puedo fundir la sal, ¿sí? Y fíjense cómo es en el caso del sodio, ¿sí? El fluoruro de sodio, el cloruro de sodio, el bromuro de sodio y el ioduro de sodio. Fíjense que el punto de fusión va disminuyendo a medida que aumenta la distancia entre el anión y el catión. ¿Por qué es eso? Bueno, porque a medida que aumenta la distancia, la fuerza disminuye, ¿sí? Entonces, se requiere menos energía para poder fundirlo, ¿sí? Porque al fundir, para pasar del estado sólido al estado líquido, en el estado sólido esos iones están juntos, en el estado líquido se pueden mover. O sea, yo tengo que en cierta manera vencer la fuerza de interacción del enlace iónico, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos a ver en este video. Después vamos a continuar en